¿Qué tal? Ahora vamos a estudiar el tema de direccionamiento en IP, que es uno de los temas fundamentales también en la capa de red del modelo TCP/IP. Mencionar aquí que el contenido que voy a presentar está basado en el documento citado en la parte baja de esta diapositiva. Es un documento de 3Com de 1996. Primero vamos a preguntarnos qué entendemos por direccionamiento. Cuando nos invitan a una fiesta o cuando tenemos una cita, tenemos que saber finalmente a qué dirección vamos a ir. Esa dirección tiene que ser única, inequívoca, en el sentido de que no puede haber dos direcciones iguales, de tal manera que tenemos que estar bien seguros cuál es nuestro destino. Direccionamiento en el sentido de las redes pues tiene que ver exactamente con lo mismo. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que pues en el planeta apenas han comenzado a difundirse las tecnologías de redes de computadoras, en particular Internet. Y vamos a pensar en el continente americano. Y vamos a pensar que en el continente americano pues comienzan a surgir computadoras que desean conectarse a Internet. Y aquí tenemos una en Alaska, otra en la frontera entre Estados Unidos y Canadá, otra en México, otra en Centroamérica y así hasta que completamos por fin 8 computadoras en el continente americano que se pueden conectar a Internet. Para ello pues las 8 computadoras tendrían que poder interconectarse y además identificarse unívocamente, es decir que no haya direcciones que se repitan. Para ellos tenemos 8 computadoras como máximo, pues 3 bits nos van a ser suficientes. 2 a la 3 es 8, entonces podemos numerarlas desde el 0 hasta el 7. Sin embargo, ahora pensemos que pues en este contexto del siglo pasado comienzan también a agregarse computadoras que desean conectarse a Internet en el continente europeo y a su vez en el continente africano. Así hasta completar otras 8 más, 8 más 8 son 16, para representar 16 distintas interfaces, como vamos a ver, pues necesitamos 4 bits. 2 a la 4 es 16, podemos numerarlas desde el 0 hasta el 15. Bueno, pues por direccionamiento entonces vamos a entender eso. Vamos a entender asignar un identificador único a cada interfaz de red. Y por interfaz, pues vamos a decir que nos estamos refiriendo a una tarjeta de red. Cada interfaz que se conecta a Internet tiene que tener una dirección IP única. Vamos a hablar de dirección IP porque el protocolo IP es efectivamente el que implementa el campo de direcciones del cual estamos hablando. Y por interfaz, quiero insistir que nos vamos a referir a una tarjeta de red. Aquí en la imagen pues muestra una tarjeta de Ethernet, por ejemplo. Entonces, a cada tarjeta de red que se conecte a una red, ya sea a una intranet o a Internet global, pues tenemos que asignarle una dirección IP única. Ese es el tema que vamos a estudiar aquí. Vamos a comenzar especificando que vamos a hablar del protocolo IP versión 4. El protocolo IP versión 4 fue el primero que se desarrolló ampliamente para el esquema de direccionamiento. Y cuando hablamos de esto, frecuentemente uno se refiere a la explosión de Internet. Estamos hablando de la década de los 80 del siglo pasado. Fue pues, evidentemente cuando creció Internet y sobre todo después de las aportaciones al protocolo TCP de Van Jacobs. El campo de dirección del protocolo IP versión 4 es de 32 bits. Y 32 bits en ese tiempo se pensaba que era pues, ampliamente suficiente para poder representar a todas las tarjetas de red que se conectaran a Internet. Sin embargo, pues rápidamente nos dimos cuenta que estábamos lejos de ello. Esto ha llevado al problema de agotamiento de direcciones. Significa que 32 bits pues, fueron rápidamente insuficientes para representar a todas las tarjetas de red que se conectan a Internet. Y entonces, pues esto va aunado al problema de encaminamiento entre proveedores de servicio y al interior de proveedores de servicio. También se complicó con el crecimiento del número de tarjetas de red que se conectaban a Internet. Vamos a ver cuál es la magnitud de este número. 2 a la 32 es 4.294.967.296 direcciones disponibles. Inicialmente podría ser evidente que pues, los diseñadores pensaron que esta cantidad de direcciones sería suficiente para pues, toda la vida humana. Sin embargo, a finales de la década de los 90 comenzaron a
surgir las tecnologías inalámbricas, en particular Wi-Fi. También durante esos años creció ampliamente el número de tarjetas de red que se conectaron a Internet, como lo vamos a mostrar en unos instantes. Bueno, primeramente, 2 a la 32, los 4 billones y fracción que mostramos hace un momento, no se pueden utilizar en su totalidad si nosotros trazamos un diagrama de pie y tratamos de dibujar rebanadas idénticas. Entonces, esas rebanadas no todas van a ser utilizadas. Y a eso me refiero aquí con el uso ineficiente del espacio de direccionamiento. Tenemos todas esas direcciones posibles, sin embargo, no todas pueden ser utilizadas. Y esto es debido a que una porción considerable de espacio no puede utilizarse, como insisto. Veamos en la gráfica que presenta este documento de 3Com qué es lo que nos mencionan. En el eje de las X tenemos a los años desde 1983 hasta 1995. En el eje de las Y tenemos el crecimiento del número de redes en el planeta en miles. Y aquí vemos 3 distintos tipos de gráficas para clase A, clase B y clase C. Vamos a ver que las direcciones IP de 32 bits inicialmente se comenzaron a categorizar en 3 clases. Clase A, clase B y clase C. En un instante voy a mostrar las diferencias. Y vemos que las de clase C crecieron enormemente, exponencialmente, entre 1989 y 1995. Lo mismo sucedió con las de clase A y clase B, solamente que en una menor magnitud, pero el crecimiento también es notable. Esto también pues trae consigo el crecimiento de las tablas de ruteo. Vimos tanto en los protocolos de ruteo de vector distancia como estado del enlace, pues que los mensajes llevan consigo la información que conocen los nodos. En particular, en el protocolo de ruteo de vector distancia, cada nodo transmite en cada mensaje su tabla de ruteo completa. Si la red crece en número de nodos considerablemente, entonces las tablas de ruteo también van a crecer. A eso se refiere esta gráfica. De 1990 a 1995 vemos igualmente un crecimiento exponencial en el tamaño de las tablas de ruteo. El eje de las Y muestra esto en miles. Bueno, entonces, pues esto nos muestra claramente que Internet creció de manera desmesurada, de manera que la gente, los científicos y los ingenieros no se esperaban. Y esto llevó a diseñar esquemas de direccionamiento que fueran eficientes, que permitieran aprovechar todo el espacio de direcciones de 32 bits. O si no, pues en el mejor de los casos la mayor parte. Bueno, he mencionado que el direccionamiento IP estaba basado en clases, inicialmente en 3 clases. Insistir de que cada interfaz que se conecta a Internet tiene que tener asignada una dirección IP única, es decir, un identificador de 32 bits que sea único en todo el planeta, en todo Internet. Nos podemos hacer preguntas de que cuántas interfaces, o sea, cuántas tarjetas de red tiene un ruteador. Un ruteador, hemos platicado en clase, que tiene una gran cantidad de puertos en función del modelo. Cada uno de esos puertos corresponde a una tarjeta de red. Entonces, un ruteador va a tener al menos tantas direcciones IP como puertos tenga. Si un ruteador tiene N interfaces de entrada y M interfaces de salida, entonces va a tener al menos N más M interfaces. En una dirección IP versión 4 va a haber 2 componentes. Va a haber 2 campos, el campo de red y el campo de estación. Así vamos a identificar a una red de computadoras. Entonces, una red de computadoras va a estar compuesta por estaciones, como las vamos a definir. El espacio de 32 bits del campo de direcciones de IP, pues va a estar entonces estructurado como se muestra aquí. El primer campo, el de la izquierda, es el número de red y el campo de la derecha es el número de estación. O bien, más habitualmente como se le llama, el campo de la izquierda se conoce como prefijo de red y el campo de la derecha como número de estación. Va a haber un conjunto de estaciones asociadas a una red. Mencionar aquí que todas las estaciones en una red comparten el mismo prefijo, evidentemente. Pero además deben tener un único número de estación. Si estamos en la red 1, por ejemplo, pues puede tener hasta X número de estaciones. Ese X número de estaciones, todas ellas van a compartir el prefijo que va a ser el número de red, que en este ejemplo es la red 1. Sin embargo, para distinguirse de 3 estaciones, pues van a tener que cambiar su campo de la derecha, el campo de número de estación.
Otro comentario aquí adicional es de que dos estaciones en redes distintas van a tener prefijos distintos porque pertenecen a redes distintas, pero pueden tener el mismo número de estación. Eso las hace distintas. Hablando de las clases de direcciones IP A, B y C, pues estas sirven para representar redes de distintos tamaños. Son clases A, B y C inicialmente. La clase A, como aquí se muestra, su espacio de 32 bits comienza siempre con un bit puesto en 0. Y para el campo del número de red, los siguientes 7 bits pues van a distinguir este número de red. Y luego los 24 bits restantes del 8 al 31 van a ser para el número de estación. Así se distingue la clase A. Normalmente, como se utilizan 8 bits para el número de red, a estas direcciones de clase A se les conoce como prefijos /8. El número 8 significa el número de bits que se utiliza para distinguir al campo de número de red. La clase B se distingue porque empujamos al 0 una posición a la derecha e insertamos un 1. Entonces los dos primeros bits del campo de direcciones de la clase B comienzan siempre con 1, 0. El número de red está compuesto de 16 bits, como vemos aquí. Los primeros dos siempre puestos en 1 y en 0, y los siguientes 16 bits son para el número de estación. Como aquí utilizamos 16 bits para el número de red, entonces a esto se le llama prefijos /16. Finalmente la clase C pues toma los dos bits de la clase B, 1, 0, los desplaza a la derecha una posición e inserta un bit más, puesto en 1. Todas las direcciones de clase C comienzan con los bits, los tres primeros bits puestos en 1, 1, 0. Y entonces los siguientes 21 bits, del bit 3 al 23, van a utilizarse para distinguir al número de red. Y los últimos 8 bits para el número de estación. Como aquí ocupamos 24 bits para el número de red, estas direcciones de clase C se les conoce también como prefijos o direcciones con prefijos /24. Es así como se caracterizaron inicialmente las direcciones IP versión 4. En este sentido, pues la clase A, por ejemplo, como tenemos 7 bits que podemos manipular, tenemos un máximo de 2 a la 7 menos 2 redes. ¿Por qué menos 2? Porque la dirección 0, 0, 0, 0, como veremos, va a estar reservada para la ruta por defecto, como se le conoce en los sistemas operativos. Y la dirección 127.0.0.0 va a estar reservada para el bucle local. Entonces, restan 24 bits para representar el número de estación. Vamos a tener 2 a la 24 menos 2 estaciones por red. ¿Por qué menos 2? Como veremos, en el campo para el número de estación, si tenemos ese campo puesto en todos ceros, se va a referir a una subred en particular, como lo vamos a definir. Y si ponemos este campo en todos unos, nos vamos a referir a la dirección de difusión. Estos dos entonces no pueden asignarse y en consecuencia pues le vamos a restar 2 a la capacidad máxima que tenemos con respecto al número de bits para el número de estación. Eso va a ser para las tres clases. Para la clase B entonces tenemos 2 a la 14 redes y 2 a la 16 menos 2 estaciones por red como máximo. Y para la clase C tenemos 2 a la, ahí estoy equivocado, es 2 a la 24 redes en lugar de 2 a la 21. Y tenemos 2 a la 8 menos 2 estaciones por red como máximo. Ahora bien, ¿cuáles son las porciones asignadas del espacio de direccionamiento? Tenemos clase A, clase B y clase C. La clase A se lleva aproximadamente el 50% del espacio. La clase B se lleva aproximadamente el 25% del espacio y la clase C se lleva el 12.5% del espacio. Si sumamos esos porcentajes vemos que no nos da el 100%. A eso también entonces nos referimos como que todo el espacio de direccionamiento no se aprovecha adecuadamente. Ahora pues, ¿cómo hacemos nosotros para configurar un routador, por ejemplo, y asignar direcciones IP? Visualmente para nosotros humanos pues es mucho más cómodo utilizar los números decimales. Para ello se inventó entonces la notación decimal separada con puntos. Entonces esto es para facilitar la lectura de las direcciones IP. Tenemos 32 bits para el campo de direcciones IP y esos 32 bits se van a dividir en 4 porciones, cada una de un byte o de un octeto. Entonces veamos aquí, en este ejemplo tenemos esta dirección IP de 32 bits en ceros y en unos,
que corresponde el primer octeto al 145 en decimal, el segundo al 10, el tercero al 34 y el cuarto al 3. Si queremos representar estos 32 bits en dirección IP separada por puntos, es 145.10.34.3. Entonces tomamos los 32 bits de la dirección IP, los separamos en bytes o en octetos y cada octeto lo convertimos a decimal. Y luego lo escribimos separado con puntos como se muestra aquí. Eso entonces, insisto, para facilitar la lectura de las direcciones IP. Si hacemos eso, entonces podemos ver que las clases de dirección con respecto a sus rangos, las clases A, B y C, pues la clase A va desde el 1 y lo que sea que venga en los tres siguientes octetos hasta el 126 y lo que sea que venga en los siguientes tres octetos. Para la clase B tenemos 128.0 y lo que sea que venga en los siguientes dos octetos hasta 191.255 y lo que sea que venga en los siguientes dos octetos. La clase C tenemos que podemos comenzar en el rango de 192.0.0 y cualquier cosa en el cuarto octeto hasta 223, 255, 255 y lo que sea que venga en el cuarto octeto. Vamos a ver el primer esquema de direccionamiento que surgió después de darse cuenta que el espacio de 2 a la 32 bits iba a ser rápidamente insuficiente. Este esquema se llama subnetting o gestión de subredes y está definido en el RFC 950. Consiste en que a nosotros, si somos los administradores de una intranet, se nos va a asignar una dirección IP. Y para esa intranet, en una nube grande vamos a poner nubes pequeñas. Esas nubes pequeñas, adentro de la nube grande, se van a llamar subredes. Por eso consiste en que dividimos una clase en piezas más pequeñas. Para ello, pues, el esquema de subnetting se basa en una jerarquía de direccionamiento. En lugar de los dos niveles, es decir, del número de red y del número de estación, vamos a tener uno más. Se va a llamar el campo de subred. Entonces no vamos a tener dos campos, ahora vamos a tener tres campos. Como lo vemos aquí, el recuadro de arriba pues es el esquema original, prefijo de red y número de estación. Ahora en el recuadro de abajo le pedimos unos bits prestados al campo de número de estación y a esos bits prestados le llamamos número de subred. Vemos que el prefijo de red original ese queda intacto, ese no se toca. En este sentido, pues si somos los administradores de la intranet, esto nos permite que la estructura de la subred, o sea, las nubecitas interiores a la gran nube, pues van a ser visibles solamente al interior de la intranet, lo cual pues es muy útil, porque esto no afecta a internet en general. Con esto pues agregamos el concepto de prefijo extendido de red. Ya dijimos que tomamos bits prestados del campo de estación para crear subredes o para crear identificadores de subredes, como veremos. De esta manera entonces pues el prefijo de red se extiende, se le agrega el número de subred. Y a todos estos bits que comienzan desde el primero del prefijo de red hasta el último del número de subred se les conoce como prefijo extendido de red. Los ruteadores dentro de la intranet utilizan el prefijo extendido para dirigir los datagramas a la red adecuada. Un concepto adicional que es muy útil en este contexto se llama máscara de subred. Y esto se utiliza para representar al prefijo extendido de red. Aquí vemos, por ejemplo, la dirección que mostramos hace un momento, 130.5.525. Tenemos el prefijo de red. En este ejemplo decidimos que los siguientes 8 bits se van a utilizar para el número de subred y los últimos 8 bits para el número de estación. Entonces, el prefijo extendido de red comprende los primeros 24 bits en este ejemplo. En consecuencia, la máscara de subred va a ser igual un identificador de 32 bits, en donde se van a poner en 1, como vemos aquí, todos los bits que corresponden al prefijo extendido de red. Y se ponen en 0 a los bits que corresponden al número de estación. Esta es la máscara de subred. Es así como se define. Ponemos en 1 todos los bits que corresponden al prefijo extendido de red y en 0 al número de estación. Y eso pues lo traducimos a notación decimal separada por puntos. Como vemos aquí es 255, 255, 255 y 0. Bien, pues esto nos lleva a un tamaño de 24 bits en este ejemplo del prefijo extendido de red. Y lo podemos escribir así. La forma como está representada arriba es la que vimos en la diapositiva anterior, o bien la forma que está representada abajo, 130.5.525/24,
que representa entonces que el prefijo extendido de red tiene 24 bits. Algunas consideraciones de diseño sugeridas por el autor del documento de 3Com en el cual me baso para esta presentación son las siguientes. Él nos dice que antes de poder desplegar un esquema de direccionamiento al interior de nuestra intranet, tenemos que hacernos estas 4 preguntas. La primera es ¿cuántas subredes se necesitan en el presente? La segunda es ¿cuántas se necesitarán en el futuro? La tercera es ¿cuántas estaciones hay en la subred más grande actualmente? Y la cuarta es ¿cuántas estaciones se necesitarán en la subred más grande en el futuro? En resumen, pues las preguntas que nos tenemos que hacer aquí es ¿de qué manera consideramos nosotros que va a crecer o que van a crecer las necesidades interiores de la intranet? ¿Cómo van a crecer? ¿Cuántas estaciones vamos a poder alojar o deseamos alojar? Vamos a presentar el primer ejemplo. Dice, a una organización se le ha asignado la dirección de red 193.110/24 y necesita definir 6 subredes. Se requiere que la subred más grande albergue 25 estaciones. Propongan despliegue de direccionamiento IP para dicha organización. Mencionar aquí que proponer un despliegue de direccionamiento significa que tenemos que decir, este va a ser el número IP o la dirección IP de la red que nos han dado. En este caso, pues el que vemos aquí en pantalla. Y estos van a ser los números o las direcciones IP de las subredes que vamos a crear. Y a continuación, estas van a ser las direcciones IP de las estaciones asociadas a cada subred. Con eso estamos definiendo el despliegue de direccionamiento para nuestra intranet. Es lo que vamos a hacer. Entonces nos dicen que necesitamos definir 6 subredes. Vamos a ver si esto es posible. Entonces, primero definir cuántos bits se usará para representar a las subredes. Vamos a representar en binario la dirección que se nos ha asignado 193.110/24. Ahí está en binario. La desplegamos acá. Y vamos a ver que si escogemos 3 bits para el campo de subred, podemos representar hasta 2 a la 3, o sea, 8 subredes. No exactamente 6 subredes. Entonces, vamos a desplegar la numeración de subredes. Tenemos ahí la red de base, que es el número que nos han asignado. Ya decidimos que escogemos 3 bits para representar a las subredes. Entonces, esos 3 bits son los que le tomamos prestados al campo de estación. Los voy a resaltar aquí. Los 3 bits que están resaltados en amarillo son para representar a las direcciones IP de las subredes al interior de nuestra intranet. La primera dirección para la subred 0 es la que tenemos aquí en pantalla. Y vemos que en binario es exactamente idéntica a la red de base. Sin embargo, lo que les va a distinguir es el prefijo extendido de red. El prefijo extendido de red para la subred número 0 tiene /27. Sin embargo, el prefijo de red que nos dieron para la intranet que vamos a gestionar es /24. Eso, como se transmiten los mensajes de ruteo al interior de la intranet, es lo que distingue una dirección y otra. Ahora vamos a ver la dirección IP de la subred número 1. Tomamos esos 3 bits resaltados en amarillo y representamos el 1 en binario. A la derecha ponemos su equivalente en decimal separado por puntos. La subred número 2 pues pone esos bits en amarillo en binario que representan pues el 2 en decimal. Y así continuamos, ahí tenemos el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Hasta ahí agotamos la numeración de las subredes. Podemos desplegar hasta 8 subredes aquí. No 6 exactamente, siempre van a ser potencias de 2. Y vemos que podemos albergar hasta 25 estaciones o más. Con 5 bits que nos quedan para la parte de estación, podemos representar hasta 2 a la 32, perdón, hasta 2 a la 5 menos 2 estaciones. 2 a la 5 es 32, menos 2 es 30. Entonces podemos cumplir con ese requerimiento. Podemos representar hasta 30 estaciones. Ahora vamos a tomar una subred y vamos a asignar direcciones IP para las estaciones. Lo que pongo aquí. Vamos a tomar la subred número 3. Ahí está la subred número 3, pero ahora en cambio resalto los bits que corresponden al número de estación. A la derecha pongo el equivalente en decimal separado por puntos. Bien, pues ahora vamos a desplegar los números de las estaciones en esta subred. Ahí tenemos la estación número 1, es el mismo prefijo extendido de red. A la derecha tenemos el número de estación con el 1 en binario, el equivalente en decimal está a la derecha. La estación número 2, vemos los bits que están resaltados en amarillo, pues es el 2, el 3, el 4
Y así continuamos hasta la estación número 30. Insisto, podemos representar hasta 30 estaciones. Ahí está el último número IP para la estación número 30 en esta subred número 3. Hemos completado la numeración de las estaciones en la subred número 3. Lo mismo tendríamos que hacer para las otras 7 subredes para completar este esquema de direccionamiento. Ahora nos preguntamos cuál es la dirección de difusión para la subred número 4. Dijimos hace unas diapositivas que si ponemos a todos los bits del número de estación en 1, pues entonces estamos definiendo a la dirección IP de difusión. Bueno, pues tomamos entonces la dirección IP de la subred número 4 y ponemos a su parte de estación todos los bits puestos en 1. Esta es la dirección de difusión entonces para la subred número 4. Dentro de esa subred, cualquier datagrama que lleve esta dirección va a llegar a todas las estaciones que participan en la subred. Vamos con otro ejemplo. Ahora que vemos que a una organización se le asigna el número 140.25.00/16 y necesita crear un conjunto de subredes que soporte hasta 60 estaciones en cada subred. Despliega el esquema de direccionamiento para la organización. Nos piden lo mismo, ahora es otra dirección IP. Vamos a ver cómo lo realizamos. Primero nos preguntamos cuántos bits necesitamos para 60 estaciones. ¿6 o 7? 2 a la 6 es 64. 64 menos 2 es 62. O sea, con 6 bits podríamos soportar hasta 62 estaciones. Es un número cercano a 60. Y recordemos las preguntas que nos sugieren hacernos al inicio del diseño. Las subredes crecen, entonces un crecimiento de 2 seguramente sería muy corto para pensar en el futuro. La opción más adecuada o más cautelosa sería escoger 7 bits para el número de estación. Y con eso nos permitiríamos hasta 128 menos 2, 126 estaciones en cada subred. Estas decisiones son importantes en el sentido de que un cambio en esta numeración, podría significar un aumento o bien una reducción en el presupuesto final para desplegar la intranet. Entonces, como menciono aquí, 2 a la 6 igual a 64. Insisto, hay que restar 2, menos 2, 62. Podría ser insuficiente a futuro. Entonces elegimos 7 bits. Si elegimos 7 bits, tenemos ahí a la red de base, que es la que nos dieron. Ahí está su representación en decimal. Tenemos a la máscara, entonces para los 7 bits que escogimos para estación, nos quedan entonces 9 bits para la parte de subred. Son los 9 bits que subrayamos aquí. El tercer octeto y el primer bit del cuarto octeto. Esto nos da una máscara de subred igual a 255, 255, 255, 128/25. Bien, entonces nos preguntamos qué pasa cuando los bits de la subred se extienden por más de un octeto. Esto es con base en la numeración en decimal separada por puntos que vimos en el ejemplo anterior. La numeración en decimal podría ser engañosa si no somos cuidadosos al momento de convertir de binario a decimal. ¿Qué pasa cuando sucede lo mismo con los bits de la estación? Igualmente, hay que tener cuidado cuando desplegamos las direcciones en decimal. Siempre primero lo que tenemos que hacer es escribir las direcciones en binario y después traducirlas al decimal. Aquí es lo que menciono. Tener cuidado con la numeración decimal separada por puntos. Vamos entonces a hacer lo mismo que en el ejemplo anterior. Vamos a definir la numeración de las subredes. Tenemos aquí la red de base. Ya dijimos que escogimos 9 bits para la parte de subred. Ahí están resaltados en amarillo. A la derecha ponemos la dirección IP en decimal separada por puntos. En lugar de ser /16, ahora es /25. Tenemos a la subred 1. Ahí tenemos en todos los bits en amarillo. Ahí tenemos el 1 en binario y después lo convertimos a decimal a la derecha. Subred número 2. Ahí está el 2 en binario. El 3 en binario y así continuamos hasta la subred número 510 y 511, cuando tenemos a todos los bits en 1. Ahí ya completamos la numeración de las subredes. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a tomar una de las subredes y asignamos números de estación. En este caso, pues elijo a la subred número 4. Ahí está la subred número 4. Ahora resalto los bits de la parte de estación y voy a asignar números de estación. Ahí tenemos a la estación 1, a la derecha escribo la notación decimal separada por puntos, la estación número 2 en la subred 4, la 3,
Y así continuamos hasta la estación 125 y la 126. Tenemos entonces un total de 126 estaciones. 2 a la 7 menos 2 es 126. Ahí hemos desplegado la numeración completa de las estaciones en la subred número 4. Lo mismo tendríamos que hacer para todas las demás subredes. Nos preguntan cuál es la dirección de difusión de la red 511. Tomamos la dirección IP de la red 511 y ponemos en 1 todos los bits que corresponden a la parte de estación. Ahí está la dirección IP de la subred 511. Y ponemos en 1 todos los bits que corresponden a la parte de estación y lo escribimos en notación decimal separada por puntos, que es la que tenemos a la derecha. Esa es la dirección de difusión de la red 511. Bueno, pues podemos distinguir ahora que con subnetting, con creación de subredes, podemos tener una mejor gestión del espacio de direccionamiento. Sin embargo, la mayor desventaja es de que todas las subredes tienen que ser del mismo tamaño, es decir, que todas las subredes alojan el mismo número de estaciones. Esto, pues, se reconoció y se propuso una evolución de este mecanismo, que se llama máscaras de subred de tamaño variable, BLSM, que está definida en el RFC 1009. Como decía entonces, subnetting, el esquema anterior es un esquema inflexible, y con BLSM se puede hacer un mejor uso del espacio de direccionamiento. Con ello se tiene que vamos a disponer de más de una máscara al interior de la red, para permitir subredes de tamaños distintos. Vamos a tener una división recursiva de un prefijo de red, como vamos a ver. División recursiva significa lo siguiente: la dirección de base que nos dan para nuestra intranet, en este ejemplo, es a la izquierda, 11.0.0.0/8. Y entonces definimos un primer nivel de subredes, todas ellas con /16. En este ejemplo tomamos la de arriba, la primera, para definir más subredes con /24, como vemos acá. Y la penúltima subred para definir subredes con prefijo extendido de red /19. Finalmente, en este ejemplo también se denota una subred en la penúltima subred de la ramificación de arriba, para darnos subredes /27. Lo menciono así porque muchas veces se dice así en la terminología de las redes. Esto va a permitir entonces BLSM. Vamos a ver un ejemplo que incluye la misma dirección IP del ejemplo segundo de subnetting. Nos dicen lo mismo, nos dan esta dirección IP 140.25.00/16, pero ahora nos dicen que queremos realizar BLSM con el esquema que nos muestran aquí en pantalla. Entonces, en el primer subnivel tenemos hasta 16 subredes. Luego de ese primer nivel tomamos la primera subred, la subred número 1, y creamos hasta 32 subredes. Luego tomamos la subred 14 y tomamos hasta 16 subredes. Y finalmente, de la subred 14, creamos adicionalmente 8 subredes. Vamos a ver cómo se hace esto. Entonces, primero desplegamos el esquema para el primer subnivel, que es el que está ahí resaltado en gris. Escribimos la dirección de la red de base, y entonces pues necesitamos 4 bits para representar a 16 subredes. Tenemos ahí la subred 0, la subred 1, así hasta completar la numeración. Tenemos la subred 15. Ahí tenemos 16 subredes para la red de base. Hasta ahí no hay nada distinto con respecto del esquema de subnetting. Ahora, pues vamos a definir las subredes. Voy a escoger la subred número 14. Escribo la subred número 14. Y ahora vamos a tomar 4 bits adicionales, porque necesitamos crear 16 subredes a partir de ahí. A la izquierda la numero como subred 14-0. Vemos que la dirección IP es idéntica en binario. Sin embargo, en decimal agregamos un /24, queriendo decir que el prefijo extendido de red ahora se incrementa en 4 bits adicionales. La subred 14.1, 14.2, 14.3 y así hasta 14.15. Ahí definimos entonces las subredes para la subred 14. Como se nos pidió, pues fueron 16. Y bueno, entonces en ese sentido continuamos con el mismo principio que subnetting, solamente que distinguimos que con BLSM manejamos más de una máscara de subred, lo cual va a incrementar entonces los requerimientos para los protocolos de ruteo.
Sin embargo, esto trae el beneficio de que las subredes al interior de la intranet pueden tener tamaños distintos. Esquemas de direccionamiento adicionales. CIDR, que es el esquema de direccionamiento que se utiliza en Internet global. Este está especificado en los RFCs 1517 y 1520. NAT, que aunque no sea totalmente un esquema de direccionamiento, se utiliza para tal fin. Este está definido en el RFC 2663. Y DHCP, que es más bien un protocolo de aplicación que maneja disponibilidad de direcciones. Nosotros cuando llegamos con nuestro teléfono celular o con nuestra laptop a un restaurante y nos conectamos al Wi-Fi, la dirección IP que se nos asigna es basada en este protocolo. Se le pregunta al servidor de DHCP cuáles son las direcciones IP que están disponibles, se nos otorga una de ellas y cuando nos vamos esta dirección IP muere su disponibilidad y se hace disponible nuevamente al interior del establecimiento. Entonces hay muchos más esquemas de direccionamiento adicionales. Los dos esquemas que vimos, Subnetting y BLSM, son esquemas que se despliegan para direccionamiento cableado al interior de una intranet. Para Internet global es CIDR, como se menciona aquí. Bien, hasta aquí llegamos en el tema de direccionamiento en IP.